A todos en esta mañana les saludo en el nombre admirable de nuestro Dios. Todos los hermanos que están fielmente conectados aquí. En este momento vamos a continuar llevando a cabo el mensaje de la palabra del Señor. Palabra que nos alienta, palabra que nos alimenta, palabra que aumenta nuestra fe en Dios. Entre tanto, saludo a todos los que se encuentran en este momento conectados de diferentes lugares de nuestro país, los hermanos de aquí de la congregación también. Un saludo especial a la hermana Imelda, a la hermana Vianney Reporta, al hermano Enrique, la hermana Oleivis también, el hermano Jair, la hermana Jessica, todos los que están conectados en este momento. Les invitamos a que juntos miremos la palabra del Señor en este momento. La hermana Enis, todos. Vamos a mirar Evangelio de Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24, el verso 13. Voy a leer la palabra del Señor en este momento. Nos dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios para que Él sea usándome en esta mañana, para que Él tome mis labios y cada palabra que yo exprese en este momento sea una palabra que aliente el corazón y el alma de cada uno de los hermanos y amigos simpatizantes de la iglesia que en este momento están mirando también la transmisión. Bendito Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, mi Jesús. Gracias te damos a ti por tu bondad, por tu misericordia, mi Jesús amado. Yo te pido en este momento para que me uses, Señor Jesús, y permite que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. En tu nombre santo te lo pido a ti. Amén y amén. Bueno, vamos a estar pendientes. Los hermanos pueden estar también cómodos en el lugar donde se encuentra. Ubíquese y disfrute en esta mañana de la palabra del Señor. Yo sé que en muchos lugares de nuestro país y aún del mundo entero en este momento hay muchas enseñanzas en línea. Estamos predicando los pastores, estamos tratando de seguir con nuestra función de instruir al pueblo y de contarle las verdades de la palabra de nuestro Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creo que nosotros miramos, estudiamos la palabra del Señor y es un enunciado, es un mandamiento de parte de nuestro Dios importantísimo. Él se lo manifiesta a sus discípulos después de una serie de preguntas que ellos le hacen con relación. La palabra del Señor nos enseña con relación a la destrucción del templo, pero también dentro de los acontecimientos futuros que para ellos en ese momento eran todavía o estaban en el futuro. Le preguntaron al Señor y dentro de lo que el Señor les dijo, pues Él les respondió que habrían señales. Por ejemplo, en el verso 4 les dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Con miras a lo que iba a ser la destrucción del templo, pero también ellos estaban interesados en conocer los tiempos del fin del mundo y de la venida del Señor. No obstante, el Señor les sigue recomendando y les dice: bueno, muchos tropezarán, otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, gloria al nombre de Jesús, mas el que persevere, este será salvo. Y es allí donde yo quiero concentrarme en esta mañana con cada uno de ustedes que están allá en sus hogares viendo y escuchando esta transmisión. El Señor claramente nos lo dijo:
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación es un regalo de Dios que Él le entrega al hombre cuando éste escucha su palabra, cuando éste se arrepiente y lo acepta como su Dios, como su único Dios y suficiente Salvador. Pero una vez Dios deposita la salvación en aquella persona, el hombre comienza una tarea a lo largo de toda su vida cristiana. Emprende un camino, lo cual dice la palabra del Señor que el objetivo tuyo y mío es poder mantener este objetivo. Y allí nos está hablando de perseverar. Cuando hablamos nosotros de perseverar, cuando hablamos de estar sostenido con el paso del tiempo, nos estamos refiriendo a esa constancia, nos estamos refiriendo a esa paciencia, nos estamos refiriendo a esa persistencia. Cuando hablamos de perseverar es atender constantemente, continuar sin ninguna clase de desvío, es adherirse firmemente, agarrarse bien, no de cualquier persona, no de cualquier cosa, sino agarrarse bien de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto es perseverar. Nosotros emprendimos este camino y de seguro muchos tendrán 50 años, tendrán 40, 30, otros 20, otros quizás 10, otros 5, otros 1 año, y quizás muchos tendrán meses de haber comenzado este camino, de haber comenzado a disfrutar de las bendiciones que se vive cuando uno se entrega a Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero quiero decirles a todos los que tienen 50 o los que tienen meses o días casualmente de haber sido bautizados, todos tenemos como objetivo el hecho de perseverar. Bendito el nombre del Señor Jesús. El hecho de estar constante, el hecho de tener paciencia, el hecho de ser persistente en atender la palabra del Señor Jesús, en atender sus mandamientos. Más allá de las dificultades o las vicisitudes que en momentos pueden llegar a nuestra vida, necesitamos entender con claridad y hacer un esfuerzo enorme, todo lo que podamos hacer para cumplir con ese mandamiento de parte de Dios. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el Nuevo Testamento se relaciona con la continua y paciente dependencia del cristiano la palabra perseverar. La perseverancia cristiana es una cualidad del creyente solamente porque en primer lugar es un don de parte de Dios. Así que los que le hemos entregado nuestra vida a Dios sabemos, porque sentimos su presencia y sentimos las fuerzas que Él implanta en nuestra vida cuando más la necesitamos. Es mediante su poder que aquellos que confían en Él, como dice su palabra, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice la palabra del Señor. El secreto, entonces, queridos hermanos y amigos, es perseverar en el camino del Señor, es perseverar en el Evangelio, es perseverar en fe, es saber esperar en Dios. Aunque las cosas al presente estén nubladas y no veamos como la luz al final del túnel, lo que tenemos es que tener fe. Y tener fe, creer en Dios, es aceptar y obedecer a su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y quiero hablarte de 3 aspectos fundamentales para poder perseverar de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 42. Allí nos habla el Señor y es una porción muy valiosa en esta mañana bajo este tema acerca de la perseverancia, porque Hechos de los Apóstoles nos habla de esa iglesia primitiva cuando comenzó, cuando Dios le dio las instrucciones a sus discípulos y posteriormente comenzaron ellos a ejecutar a partir de la recesión del Espíritu Santo en el aposento alto. Dice la palabra del Señor Jesús
Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siguiente verso nos dice la palabra del Señor que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, gloria al nombre de Jesús, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice la Biblia, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y termina diciendo la palabra del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí encontramos el secreto. La historia misma nos cuenta de cómo los primeros creyentes hicieron para poderse mantener. Y si nosotros leemos la historia de los hechos, nos damos cuenta de que no fue una vida cristiana placentera a lo largo de la carrera de cada uno de ellos. No, Señor. Y vinieron muchos altibajos, la marea subió, la tormenta llegó. Pero así como llegaba la marea, subía la marea, así como también la tormenta en momentos llegaba, así como llegaban los ventarrones, también dice la palabra del Señor que en medio de la tormenta Dios le traía la calma. Porque Dios no nos ha dejado. Aún la situación se torne tan difícil, tenemos un Dios grande, maravilloso y bueno que está a nuestro lado, pase lo que pase, dándonos fuerzas, dándonos ánimo, diciendo, esfuérzate, hijo mío. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso es necesario, a partir de esta porción, a partir de la historia de los primeros cristianos, nosotros entresacar y mirar estos aspectos importantes, los cuales son: ¿en qué perseveraron los primeros cristianos? Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, perseveraron en la comunión unos con otros. Y perseveraron, como tercero, en el partimiento del pan y las oraciones. Yo creo que esto se hace necesario también, que nosotros hoy en día, en este tiempo, entendamos y rescatemos nuevamente, si de pronto hemos perdido poco a poco el hecho de estar nutridos con la doctrina de la palabra del Señor. Hoy mucha gente tiene comezón de oír, y por las redes sociales uno mira que el uno envía un video, el otro habla de una cosa, y cuando uno analiza y se sienta a mirar con la lupa de la palabra, con el filtro de la palabra, se da cuenta de que muchas cosas de esas están por fuera de la palabra del Señor. Pero todo el mundo a veces la ve y hasta se asusta. ¿Por qué? Porque hay comezón de oír. Pero yo te digo en esta mañana, en este momento, es tiempo de volver otra vez a la palabra del Señor. No te dejes de llevar fácilmente por lo que escuchas o ves en los diferentes medios. Qué bueno que tú vuelvas al origen, que tú vuelvas a los comienzos. Bendito el nombre del Señor, donde pasábamos nosotros horas y horas leyendo la palabra, nutriéndonos de la doctrina. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, el verso 20, edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vamos a perseverar, hermanos y amigos. Les hacemos un llamado a través de esta enseñanza de la palabra para que tú busques la iglesia del Señor y comiences a congregarte, comiences a escuchar la palabra, la sana doctrina. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles? No es que la doctrina de los apóstoles sea una doctrina aparte de la doctrina de Cristo, sino que los apóstoles
que vivieron en el tiempo del Señor Jesús aquí en la tierra, muchos de ellos fueron sus discípulos y recibieron de primera mano las enseñanzas que el Señor Jesús impartió. Si hubo alguien que le aprendió a vivir la vida cristiana al Señor Jesús, fueron sus discípulos en el comienzo. ¿Y cuáles son esas doctrinas que debemos de nosotros perseverar hoy en día? Por ejemplo, para traer alguna de ellas, la fe. Hay que perseverar y conocer bien lo que es la gracia de Dios, el arrepentimiento para alcanzar la salvación. El arrepentimiento nos abre las puertas a la salvación, el bautismo, el nuevo nacimiento, la unicidad de Dios. Pues la Biblia dice de Génesis hasta Apocalipsis que Dios es uno y tiene nombre propio, se llama Jesús. Nos habla también la palabra del Señor acerca de la doctrina de la redención. Cristo nos redimió de la culpa del pecado. Nos habla de la santificación. Sed santo porque yo soy santo. Nos habla de la reconciliación, pues Dios nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Y nos ha dejado también la justificación, pues Cristo es el que justifica. Todas estas doctrinas y muchas más son fundamentales para mantener la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nos dice la palabra del Señor, segundo libro, carta de Juan, capítulo 1, el verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice la Biblia. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y tiene al Hijo, claro, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 1, también dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Lucas 8, capítulo 8, verso 15 nos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay que dar fruto con perseverancia en este camino. Hermanos, nosotros vamos en medio, si es posible, de un valle, vamos en medio de un camino que en un momento se torna pedregoso. Como sea, lo importante es saber que Dios, no importando qué clase de camino o qué clase de superficie estamos transitando en el momento, lo importante es saber que no vamos solos. Dios va con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿En qué más hay que perseverar? En la comunión. La comunión de los santos es el resultado de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice la palabra del Señor, con el propósito que Dios nos ha trazado de llegar a la unidad de la fe. Y los primeros creyentes tuvieron mucha comunión. Hoy nosotros también debemos de perseverar en la comunión. A veces nos dejamos de llevar fácilmente por algún malentendido. Alguien quiere sembrar disensión y aún el mismo maligno. Y nosotros somos como tan fáciles para dejarnos llevar hacia esa descomunión. Pero hermanos, la Biblia claramente nos está diciendo que es necesario permanecer en paz y en comunión. La palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y este es un llamado a que sigamos perseverando en la comunión, en la fraternidad, en la armonía. Recordemos que somos un solo pueblo, somos uno en Jesús. Así que si el maligno quiere sembrar en nosotros rencilla, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de fraternidad, de hermandad, tenemos que reprender al diablo y seguir perseverando en la comunión unos con otros. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 10, versos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ese pan está representando a Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 también nos dice: porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Y no bajo las condiciones que a veces nos quieren enseñar, de que sí,
son tres, pero en realidad son uno, no desde ese punto de vista. Dios es claro en su palabra, porque Él en un tiempo se manifestó en la creación como Padre, en la redención como Hijo, y ahora está transformando a los seres humanos a través de su Espíritu Santo. No son tres dioses distintos, sino que es el mismo Dios en diferentes tiempos, con diferentes funciones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él es uno. Nosotros también debemos de tomar el ejemplo. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, también tenemos que seguir siendo uno. Vengan las dificultades, vengan los malentendidos, que también aún pasan. Es común que pasen. Pero nosotros tenemos la capacidad de entender de que por encima de ellos está el principio bíblico. Somos uno, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y como último tenemos el partimiento del pan y las oraciones. Este aspecto se refiere más que todo al estar continuamente congregados como cuerpo de Cristo que somos. Y también se refiere al hecho de tomar la Santa Cena en memoria de nuestro Dios, que debemos de hacerlo en absoluta comunión con Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Necesitamos volver a estos tiempos y a estos principios, partir el pan y hacer las oraciones. Los primeros cristianos iban a las casas y compartían. Hoy nosotros, por la situación que tenemos en el mundo entero, estamos en este momento de pronto un poquito confinados, pero bueno, gracias a Dios por estos medios, porque permite que nosotros podamos llegar con la palabra a cada hogar, permite que nosotros estemos en comunión en ese partimiento del pan, de la palabra de nuestro Dios. Es necesario practicar la doctrina del partimiento del pan, de ese compartir, de ese dar. La Biblia dice que más es bienaventurado dar que recibir, y también las oraciones. Mateo 18:20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hebreos capítulo 10 verso 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo hoy más que ayer que la venida del Señor está cerca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y si hace necesario estar unidos, estar congregados. Bueno, en estos días no lo podemos hacer aquí en la iglesia, aquí en el salón como de costumbre, y de hecho muchos extrañamos estar congregados en el nombre del Señor, cantándole y alabándole. Posiblemente algunos otros hermanos que no eran tan fieles en el hecho de congregarse, hoy más que nunca están extrañando ese calor que se siente cuando venimos todos a alabar y glorificar al Señor. Pero bueno, si el Señor no ha venido y tenemos la oportunidad de volver al templo, qué bueno que podamos decirlo como dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Colosenses capítulo 4 verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Qué bueno que sigamos haciendo los altares familiares, los devocionales, y allí oremos juntos en familia, porque es necesario que estemos orándole al Señor. Él nos dice en su palabra: orad sin cesar, para que no entremos en tentación. Hoy el peligro que tenemos de pronto no es el hecho de andar en las calles, porque no estamos confinados, pero sí hay un peligro de las redes sociales, porque es tener una red social, tener acceso a internet en este momento es tener acceso a la ventana del mundo, donde encontramos muchas cosas, y en internet se consiguen cosas también dichas siendo mentiras que parecen verdad. Así que es necesario nosotros orar sin cesar para no entrar en la tentación a través, en este momento, de la internet. En conclusión, hermanos, ¿por qué debemos entonces de perseverar? Debemos de perseverar porque el regreso del Señor por su pueblo es algo inminente. La Biblia nos da testimonio de esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4 dice, habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso es una prueba inequívoca de aquella señal que Cristo ya viene por su iglesia. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que viene pronto. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 al 7 también nos dice. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 al 7. Nos dice la palabra del Señor. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero ojo con esta clase de personas que cuestionan la veracidad de la palabra del Señor, que cuestionan la fidelidad de la palabra del Señor. Dice la Biblia: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice la palabra del Señor, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hubo un tiempo en donde la gente no le creyó a Noé. Dios habló al pueblo a través de Noé y les contó lo que iba a acontecer, pero no creyeron a esa palabra. Y dice la Biblia que bueno, los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. El mismo Dios que habló en el tiempo de Noé es el mismo que nos ha hablado a nosotros en este tiempo y nos habla a través de su palabra. Así que si allá cumplió, acá también va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice la Biblia: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es tiempo de volver otra vez a los principios bíblicos. Es tiempo de volver otra vez a retomar aquellos mandamientos, aquella palabra de Dios que permitió que los primeros cristianos perseveraran a través de muchas vicisitudes, de muchos problemas, persecución. Muchos de ellos fueron asesinados, fueron decapitados. Pero lo importante, como lo dice Pablo en su carta a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona incorruptible, la cual me dará el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Estamos esperando el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, de la parousia. Bendito el nombre del Señor Jesús, el rapto de la iglesia. No se fije, hermano, amigo, que me está escuchando, hablando escatológicamente en los acontecimientos que vienen después. No, el mundo hoy no se va a acabar, no, Señor. Antes de que Dios acabe con el mundo, primero Dios levanta a su iglesia. Así que lo que estamos esperando hoy en este tiempo es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Él dijo: yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bendito el nombre del Señor Jesús. Conclusión: hoy más que nunca debemos afirmar nuestros pasos hacia la eternidad, porque cada minuto, cada segundo que pasa, se acerca más la venida de nuestro Señor, y por eso hay que perseverar. Recordemos lo que dijo Pedro al Señor cuando él le estaba preguntando si quería irse también con ellos y volverse atrás, porque había unos que comenzaron a protestar cuando apenas estaban comenzando el camino. Y el Señor se torna hacia atrás y le dice: Señor, si quieren,
¿Quieren iros vosotros también? Váyanse. Pero hubo una palabra sabia que la repito en esta mañana para que tú y yo la retomemos. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que, mis hermanos y amigos, sigamos firmes, perseverando en el Señor siempre que su venida se acerca. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Apocalipsis capítulo 3, el verso 11, y con esto termino, dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona. Dios te ha entregado a ti algo precioso. Dice que el tesoro que nos ha dado a cada uno lo tenemos en estuche de barro, es decir, un estuche frágil, que hay que tener cuidado, que hay que estar muy pendiente de ello. Ya Dios, a partir del día que tú te bautizaste, Él depositó en ti lo más preciado que podemos tener en esta tierra, y es la salvación de nuestra alma. Así que cuida muy bien, cuidemos lo que ya Dios nos entregó, porque Él está a las puertas, su venida está a las puertas. Así que no te detengas en los placeres ni en los afanes de esta vida. El llamado es a que perseveremos, porque la Biblia dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por esta palabra. Qué bueno de que tú la atesores en tu corazón, porque de esta manera va a producir para vida eterna. Dios te bendiga en esta mañana rica y poderosamente. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús. Qué buena palabra se nos ha sido predicada. Así que sigamos, hermanos, perseverando en este maravilloso camino, que tenemos el galardón en el reino de los cielos. Vamos entonces a despedir esta maravillosa escuela dominical, esta transmisión, y sigamos firmes en el Señor, que Él está a las puertas. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, Cristo amado, en esta mañana queremos darte gracias, Dios mío. Gracias por esta palabra predicada. Oh Rey de la Gloria, tú siempre llegas a tiempo. Donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, tú estás con nosotros, dándonos fuerza y fundiéndonos valor para seguir adelante. Te pedimos, Rey del cielo, ayúdanos a seguir perseverando en este camino. Que nada ni nadie, Dios mío, nos detenga para irnos contigo cuando tú te manifiestes. Sigue usando, sigue bendiciendo a nuestro pastor. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Aleluya, amén.